Bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Mi nombre es Andrés Domínguez, soy reportero de Chiapas Paralelo y junto con un gran equipo pues seguimos pues implementando esta serie de podcast, pues hablando sobre diferentes temas, de repente temas ambientales, sociales, coyunturales y de repente uno que otro tema que se nos hace interesante para la agenda de Chiapas Paralelo. Recordarles a las personas que este podcast se puede ver escuchar, se puede ver a través de www.youtube.com/Chiapas Paralelo TV y se puede escuchar pues a través de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast. Ahí ponen Inventario o Chiapas y ahí seguramente les salen pues muchos capítulos que hemos hecho a lo largo de este año ya, que pues que ya hace poco veía un meme que nada más faltan 3 meses para que termine 2022, ¿no? Se nos fue, pero bueno, ya vamos rumbo al año y justo hoy tenemos un muy bonito capítulo. Creo que vamos a aprender muchísimo, sobre todo por la chispa que tiene nuestra queridísima amiga. De forma personal no te conozco del todo, pero conozco tu trayectoria. De hecho, es primera vez que te veo. Pero creo que has hecho una labor muy importante y estamos hablando de Elena Torres Villanueva, fundadora de la Fundación Granito de Arena, licenciada en Derechos Humanos y una experta Aries, ¿no? O sea, que sé que es lo que estábamos platicando. Elena, ¿cómo estás el día de hoy? Muy contenta, de verdad, Andrés, es un placer estar contigo y pues la verdad me siento mucha responsabilidad con lo que dices, no por tanto por ser Aries, sino porque conocías de Granito de Arena y conocías pues algo de mí. Bueno, espero que sea algo bueno. Sí, claro, ¿no? O sea, al contrario, ¿no? Yo creo que, o sea, conforme uno va en los medios de comunicación, de repente va ubicando ciertas personas, ¿no? Pero vamos de atrás para adelante, ¿te parece muy bien? Los dos estamos jóvenes, estamos muy jóvenes, ¿no? O sea, se nos nota, ¿no? Tenemos ese brillo dentro de nuestras caras y nuestros corazones. Oye, te pregunto de forma puntual, ¿cómo inicias la carrera? O sea, me mencionas que la fundación tiene ya 10 años, este año va a cumplir 10 años, pero cuéntanos un poco cómo fueron esos inicios, cómo te acercaste al tema, si fue en la licenciatura o fue... Cuéntanos un poco. Fue mucho antes, inicio esto, antes lo llamaba pues un sueño, o sea, una idea. Granito de Arena en mi vida ha sido como respirar y luego pues yo estaba muy joven, tenía 16, 17 Más joven años. Todavía. Y no, sí. Pues imagínate, tienes 27 hace 10 años antes de la edad que tú tienes, no la mía. Claro. Empiezo con esta energía dentro de mí que lo que buscaba era dar algo de sí, en especial de tiempo y algo de calidad. Y así surge esto, como respirar, te digo, fue inevitable, una cosa me lleva a otra. La forma en la que inicia los inicios de Granito de Arena, sí tiene 10 años constituida legalmente, pero tiene pues más de 13 años como colectivo, o sea, desde que surge. ¿Y cómo fue? No olvidaré iba a clases de lenguas en la UNACH, a clases de inglés y francés, y mientras iba a clases me encontré unos niños en el crucero y me pidieron $1, y en ese momento tuve como un recuerdo de mi niñez, en donde yo recuerdo que cuando yo era una niña, los niños se acercaban y pedían $1, me regalas $1, una moneda. Las personas adultas solían decir no tengo. Y yo de niña, te hablo que tal vez tenía 7 años, no entendía por qué la mentira. ¿Por qué no le dan dinero a estos niños y por qué a mí sí me lo darían? Empiezo con este tema de justicia. Uh-huh. Qué injusto que a mí sí me dan 5 o 10 pesos y a él no le quieren dar $1 o a ella no le quieren dar $1. Y en algún momento lo pregunté a mi alrededor, ¿y por qué? Y escuchaba varios comentarios reiterados de, no, es que estas personas que mandan a los niños no les dan nada a ellos, hay personas adultas que les quitan ese dinero, padres y madres irresponsables, ¿no? Que dejan ahí a los niños, y se les llamaba niños de la calle, así decían, niños de la calle. Cuando ya me toca a mí ser la persona adulta de 16 años, a quien le piden $1, me acuerdo de inmediato de todo eso y les dije, ¿sabes qué? Sí tengo, pero no te quiero dar, porque eres un niño y no deberías estar aquí. Excelente. Entonces me acuerdo que este niño, Matías, me queda viendo como, ¿qué me estás diciendo? O sea, creo que nadie se había puesto como a decir, sí tengo dinero, pero no te quiero dar. ¿Pero por qué no me quieres dar? Porque es un niño. Y así que, espérame, me fui de pinta, ¿no? Fui a la escuela y me quedé jugando con él y platicando.
Y ahí venía un tema de heridas mías, por supuesto, de la infancia, donde empiezo a preguntar, bueno, ¿qué haces aquí? Y cuéntame, esa parte como maternal que personas dicen que tengo, de buscar ir un poco más allá, de sentarme, de ponerme en el nivel de las niñas y de los niños, y no hablo de bajar, jamás, sino en su nivel. En su nivel, porque son personas en desarrollo, y platicar, charlar, y me empiezo a reír, y cuéntame qué te ha pasado y qué es lo más peligroso que te ha sucedido. No, me acuerdo que me decía Matías, no, cuando hay borrachitos, a veces, una vez uno me tocó aquí medio raro y me despertó y salí corriendo. Luego los veía y me volví a ir de pinta para ir con él y sus amiguitos, y pues se amarraban los brazos entre ellos, hacía como una cadena de brazos, y mientras estaba el semáforo en rojo, se ponían a girar hasta que uno que saliera volando. Hablamos de a las 12 del día, ¿no? Entonces yo decía, no, qué peligroso, no hagan eso. Y ahí estaba jugando con ellos. Le comenté a mis compañeros que en su mayoría, pues yo estaba en el departamento de lenguas, pero eran jóvenes estudiantes de la universidad, eran mayores. Y les empiezo a pedir ropa. Me empiezan a regalar ropa. Me acuerdo que llegó una chica que me dio la donación más grande de ropa, o sea, muchísima, muchísima ropa. ¿Y qué es lo que empiezo a darme cuenta? Que esto de invitar a las personas a donar también era una cadena de muchos sentimientos encontrados, porque esta persona que me lleva muchísima ropa, o sea, la que me da la oportunidad de poder ir a albergues, refugios, anexos y casas hogar, o en los cruceros con las niñas y niños, era una persona que lo que me estaba entregando era toda la ropa de su mamá y su papá que habían fallecido. Entonces, y que esta chica estaba a cargo de sus hermanitas. Entonces, me acuerdo que fue así con ya lágrimas y con mucho amor me lo entrega, a sabiendas que yo lo iba a llevar. Entonces, es donde me empiezo a dar cuenta de todas las emociones que hay en una cadena de ayuda. De ahí empieza a surgir el nombre de granito de arena, o sea, cómo un granito de arena podría impactar en muchos aspectos distintos sin darse cuenta. Desde la persona que lo recibe, que eran personas precisamente en esta zona de la ciudad, en el centro de la ciudad, que se le llenaban los ojos porque les daba ropa. La persona que se le llenaban los ojos o con mucha esperanza y ganas de ayudar te daba la ropa, y las personas que te observan y que dicen, bueno, ¿qué está pasando? Esto no es común, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Estaba muy joven. Empecé solita y en posterior se iban sumando personas. Me acuerdo que llegaba a casa y contaba yo, en su momento hace años, le decía a mi mamá, oye, ¿cómo me dejabas andar en la calle haciendo todas esas cosas? ¿No te preocupabas? No, pues me sentía tranquila y tenías mucha energía. Y de repente me dice mi mamá, bueno, si te da tristeza esa situación, imagínate, no ha sido una casa hogar. Pero yo no me cambié de tema hasta que logré hacer algo que fuera un poco más simbólico. El ayudar no es darte esa sobra de tiempo, sino darte un tiempo de calidad. Esa sobra de lo que no te sirve o está en mal estado, sino arreglarlo, resanarlo y entregar algo con amor que va a servir. No es regalar juguetes rotos, ni juguetes sucios, ni zapatos sucios. No es regalar la despensa que ya caducó. Es hacer realmente una ayuda. Y el realmente decir una causa, niñez en situación de calle, niñez trabajadora, no es solamente el observar este fenómeno, sino tratar de realmente cambiar el presente. Y es ahí donde me empiezo a dar cuenta que estos niños, y a analizar su entorno, en el caso de Matías, no estaba con mamá o papá. No había una figura familiar, sino que eran personas que sus padres dijeron, que se vaya, y ya nunca supo de sus padres, y que venía de un pueblo originario. Pregunté con las personas adultas y me decían, llévalo a una casa hogar. ¿Qué es una casa hogar? Conozco una, llego con el niño y me dicen, no te lo puedo recibir, tiene que venir la autoridad. ¿Y quién es la autoridad? No, pues tiene que traerlo el DIF. ¿Y el DIF qué es? Y a investigar dónde era el DIF. Y es cuando empiezo a conocer esta institución. Llego y me dicen, no, pues no es así, tienes que traer al niño, o dinos en dónde está y vamos a ir. Le digo, pero no lo van a encontrar. Llego con el niño, me escuchan y dicen que se va a quedar ahí. Digo, ¿a dónde se va a ir? No, pues no te podemos decir. ¿Pero por qué? No, pues es una situación confidencial. Bueno, y entonces ahí voy de casa a hogar en casa a hogar hasta que lo encuentro. Al Matías. A Matías. Y a Matías y a muchos otros niños, y luego más casas hogares. Luego hubieron más niños como Matías, como Belisario, y muchos niñas y niños. Entonces, aquí ya empieza una transición en donde conozco casas hogares, y luego me dicen, te prometo, o sea, que esto es real. ¿Te gustan mucho las casas hogares? Y mi mamá, ¿te da tristeza? No, pues que mira, que niños muy chiquitos, que les inyectaban droga, que les pegaban, o víctimas de abusos, no hablaba yo de abuso sexual,
abusos terribles que les amarraban, ¿no? A los niños. Y pues que las autoridades los dejan ahí. Y me dice, ¿y eso que no ha sido un asilo de ancianos? No, hombre, entonces, ¿para qué te cuento? Fui a asilos de ancianos, albergues donde llegan niñas y niños que están en rehabilitación o que vienen a tratamientos a los hospitales, al hospital pediátrico, que vienen de municipios, con diversas situaciones, conozco los anexos, pero en las casas hogares había algo especial. Y es en esas casas hogares en donde empiezo a tener anécdotas, historias que me marcaron mucho. La primera no, y te lo digo con mucho dolor en mi corazón, porque quizá desde entonces pude haber iniciado, conocer a un niño de 2 años que había sufrido abuso sexual, creo, todo indicaba ello, y quedarme con un nudo en la garganta, ¿no? De ver cómo se hacía pipí y se hacía popó, ¿no? Ahora, eso se llama enuresis y encopresis. Lo aprendí después de que pasó eso, fui a pedir ayuda con una psicóloga. Después conocer a otra niña de 5 años que pues yo no sabía que había habido abuso sexual, pero que se encariña mucho de mí. Yo llegaba a la casa hogar y salía corriendo, me tomaba de la mano, me abrazaba, muy frágil, muy dulce, casi no hablaba. Y de un momento a otro, ella ya no estaba en la casa hogar, me mandan a llamar y la directora me cuenta que ella había vivido abuso sexual. Fue ahí donde dije, no, ya basta, otra vez, o sea, otro caso con niños muy pequeños, y salí llorando. Una semana entera creo que no salí de casa. Tenía yo en ese entonces tal vez 18 años, y ahí fue donde dije, tengo que hacer algo. Yo creo que tú lo explicas muy bien, ¿no? Entonces, no. Aparte que es un tema complicado, ¿no? No es un tema demasiado para tomarse a la ligera. Tú lo explicas muy bien como lo menciono, pero sí tengo una pregunta que digo, a mí me salta mucho a la vista. Es común que pase esto, ¿no? Yo recuerdo mucho que algunas personas que vienen aquí a Chiapas, o sea, amigos, amigas de otros estados, inclusive de otros países, cuando de repente vienen aquí a Tuxtla y ya sabes, a darle el tour, ¿no? Siempre me han dicho que se han llevado mucho esa impresión de ver mucho niños en la calle, o sea, muchos niños, niñas en la calle, ¿no? Me dice, a mí me parece preocupante que no exista como una casa hogar para ellos o que no exista eso. Tú ya colocabas mucho el tema, ¿no? Porque es una situación bien compleja, ¿no? ¿Quién no se ha puesto a pensar y quién no ha decidido, ¿no? Yo no lo voy a dar. ¿Por qué? Porque justo de repente uno conoce este tipo de historias, ¿no? O sea, pues el mamá, el papá o cualquier otra persona, porque no necesariamente es el mamá o la papá, la están condicionando para que lleguen cierto tema, cierto día, cierta cuota, y no darle, ¿no? Y saber esa consecuencia de decir, y si no le doy, ¿qué le va a pasar? O sea, inclusive hace poco me colocaba mucho en la mente de que el mexicano y la mexicana es muy solidaria, ¿no? Para cualquier cosa da su dinero, aunque no lo tenga, ¿no? O sea, de repente pasa alguien y te pide 5 pesos, no lo conoces, o sea, tal vez en otro país no sucedería, no sé. Pero se lo das con total confianza, o sea, y pierdes 5 pesos que te costaron mucho, ¿no? Ahora, a 10 años, ese mismo tema de los niños y las niñas en la calle que te piden 1 peso, ¿cómo lo reflexionas? Y no creo 10 años, fíjate, en el año 2011 sale la convocatoria del Parlamento Juvenil y dije, tengo que hacer algo con ese tema de niñez antes de poderlo soltar. Y me acuerdo que trabajé un proyecto, una iniciativa con proyecto de decreto que buscaba modificaciones pues, a la Constitución del Estado de Chiapas con el objeto de que se estableciera que ningún niño adolescente debajo de la edad establecida por la Ley Federal del Trabajo se encontraría ejerciendo ningún tipo de actividad laboral y que se creara una institución interinstitucional dedicada a analizar y actuar, hacer propuestas y ejecutarlas en el tema de infancia trabajadora. En el año 2013, o sea, eso es en 2011, en el año 2013 se crea el Observatorio del Trabajo Infantil con la OIT, y buscando precisamente este tema. Me invitaron para la colocación de la primera piedra, te diré que no sé en dónde se encuentra ahora, pero fui a esa inauguración de la colocación de la primera piedra, me acuerdo que era en Libramiento norte de la ciudad, a un lado de un lugar donde el Parque Noquis, ¿no? No sé dónde quedó el observatorio,
Pero bueno, ahí fue donde dije, bueno, ya está. Y en el tema de infancia trabajadora, para poder trabajar esa propuesta, me puse a leer un poco de trabajo infantil. Dentro de ello hay un documental muy interesante que se llama Los Herederos, de Eugenio Polgovsky, Los Herederos de la Pobreza de México. ¿Quiénes son las niñas y los niños mexicanos? Niñas y niños. Y entonces en este tema decía que no era lo mismo el trabajo infantil según, bueno, depende de las zonas. Por ejemplo, no es lo mismo el infancia trabajadora en Ciudad de México, en abandono, que tiene que dormir debajo de los periféricos e inclusive cerca de roedores, tapándose con cartones, a niñez trabajadora en la sierra, que tiene que trabajar y caminar muchísimo para que puedan comer, porque de eso vive la familia y las escuelas están sumamente lejos. Entonces, eso me hizo como analizar, y esa misma reflexión que tengo ahora, el que no hay una verdad absoluta detrás de las historias. Sin embargo, lo que sí vale la pena en este trabajo de concientizar, creo que nunca habrá una acción, ya sea gubernamental o no, realmente que provoque un impacto si no se promueve un cambio de pensamiento, un cambio de paradigma. Y esto lo lograremos dialogando con estas personas, en el caso de que sean madres o padres o personas familiares, creando conciencia sobre la situación. En su momento, en aquellos años lo hicimos y nos íbamos varias chicas y chicos a los cruceros, por ejemplo la Diana Cazadora, y pues había personas que venden, que trabajan ahí vendiendo y que están sus hijos ahí también pedían dinero. Y les decíamos, oye, pues, y platicando, y que éramos muy jóvenes, pero ¿usted estudió? No, pues no estudié. ¿Y no quisiera que su hijo estudie? No, que sí. Yo creo que vale la pena más que vaya a la escuela. Y quizá cuando no tenga tarea, podría venir y acompañarle o bien cuidar a sus hermanos. Entonces, como empezar a crear esa conciencia y decían, sí, claro, vamos a venir otro fin de semana y ya no los veíamos, ¿no? Y había niños que ya estaban estudiando o les dábamos sus útiles. No, sí voy a estudiar, pero luego vengo aquí a trabajar. Y la escuela, ¿no? Pues que no venga. Me acuerdo mucho que había niños incluso con problemas en la piel, o sea, había 2 niños, hermanos, me acuerdo uno de ellos, Emanuel, que son albinos. Ahorita pues ya debe ser un muchacho, pero en aquel entonces no, era tremendo y él sí estudiaba. Entonces, esa reflexión me provoca, ¿no? Pensar en mi Tuxtla y en los diferentes Tuxtlas. He conocido personas que, por ejemplo, digamos, tienen una situación económica bastante privilegiada y no se dan cuenta de ello, de su Tuxtla. Luego está mi Tuxtla y muchos Tuxtlas. Entonces no podemos juzgar de lo mismo. Es como el tema del aborto, ¿no? Hablar desde Tuxtla, San Cristóbal, Comitán, Tapachula, en una cabecera, en una zona, una persona que tiene una carrera, y decir, no, pues por el derecho a decidir sobre mi cuerpo, a, por ejemplo, una persona de un pueblo originario que es violentada sexualmente, sí, y que tal vez su persona agresora la llevaría con coerción a practicarse el aborto, dejando totalmente en silencio su conducta violenta y de daño a ella, ¿no? Entonces yo puedo decir, bueno, por mi derecho a decidir en una situación privilegiada, pero nuestro Chiapas en su mayoría es vulnerable, y considero que vale mucho análisis, porque en la situación en la que estamos, Chiapas es el estado más pobre del país. Y hablar de un tema que requiere tanto análisis, porque también cabe esa otra moneda, en donde las personas que violentan a las niñas y adolescentes de Chiapas pueden ser esas mismas personas agresoras quienes las lleven a someterse al aborto y sin dar una explicación, sin poder decir, me abusaron. Entonces, yo creo que no hay una verdad absoluta y todo requiere un análisis como de mucha reflexión. Exacto. Pues, Elena, nos acabamos el tiempo del primer bloque. Yo fíjate que, no sé, yo hoy escuchaba a Rutilio Escandón Cadenas, ¿no? O sea, escuchaba al gobernador, no directamente a él, sí, por medio de una nota periodística en el que mencionaba que estamos en un momento donde se está recuperando el tema de los empleos y ese rollo, ¿no? Y que este mes, creo que el anterior mes creo que se hicieron 12,000 empleos, ¿no? O sea, y que había visto un incremento considerable porque habían avanzado 1,000, o sea, habían hecho 1,000 nuevos empleos, ¿no? Yo siempre lo he visto como un tema de oportunidades, ¿no? Yo creo que a México le faltan un chingo de oportunidades en diferentes rubros, ¿no? O sea, y lo veo, por ejemplo, con nosotros
nosotras como jóvenes que de repente egresamos y no tenemos ni remota idea qué hacemos, ¿no? Pero bueno, al punto que quiero llegar, ¿no? Esos padres y esas madres o esos tíos, esas tías, ¿cómo les hubiera cambiado la vida si tuvieran empleos? O si tuvieran un proyecto de vida cercano, ¿no? A ese punto voy, ¿no? Y me puse a pensar, y 12,000 personas, pues son las que viven en mi colonia, por ejemplo, ¿no? O sea, estás diciendo que, que Tuxtla en un mes está, bueno, en general el estado está generando 12,000 empleos que para mí se me hacen ínfimos, o sea, nada suficientes, o sea, definitivamente. Y verlo como un logro creo que se me hace muy, muy extraordinario. Pero bueno, terminamos este primer bloque y pues seguimos con un segundo aquí hablando con Elena Torres Villanueva. Y regresamos con Elena Torres Villanueva platicando seriamente sobre estos temas como han de ser. Me reía porque mencionábamos que pues, ya son 10 años de Granito de Arena y cómo vemos nuestra juventud irse, de alguna forma, sobre los proyectos que hemos hecho en la vida. Te pregunto de forma bien puntual, ¿no? O sea, es un tema re complicado, un tema demasiado complicado. Creo que son pocas las organizaciones, al menos me ubico de otras dos en San Cristóbal, que más o menos ahí tocan el tema, no de fondo, pero sí lo tocan. Yo te pregunto puntualmente, ¿por qué el tema? Bueno, te platicaba la historia como inicial de cómo esto fue surgiendo de una cosa a otra, del asilo acá. Una cosa que no platiqué es, cuando estaba con los niños en los cruceros, así niños como Matías o Belisario, surgía el tema de, es que alguien en la calle me tocó. ¿Cómo te tocó? ¿Sentiste miedo? ¿Qué te quiso hacer? No sé, pero me tocó aquí y salí corriendo. ¿Qué diríamos ahorita? Acoso, intento de abuso. De repente cuando iba a anexos, recuerdo que me decían, oye, ¿qué crees? La vez pasada nos vinieron a dejar aquí a un niño con autismo y se lo dejaron aquí 2, 3 días y yo tenía miedo de que lo fueran a violar. Y otra vez, abuso. O iba de repente al asilo de ancianos y tenemos un programa que se llama Adopta un abuelito, entonces yo adopté un abuelito y cada uno adoptaba a un abuelito o abuelita. Y me acuerdo que una vez una persona muy molesto me dice, ¿tú por qué quieres tanto a ese señor si abusó de sus nietos? Abuso, abuso, abuso. Entonces surgía constantemente, ¿no? Niños que te pedían un abrazo, los abrazabas, se hacían pipí, o te decían algo me pasó, ¿sabes qué me pasó, no? Y luego se arrepentían, o esa revelación como lo de la niña. Entonces surgía constantemente, pero yo no lo quería tocar, era como algo tocando la puerta, el abuso sexual, hasta que llega esta niña y dije, no, va con todo. Y empieza este momento que te digo, me alejo una semana, me causa mucho sufrimiento y es tiempo de actuar. En ese tiempo de actuar, me acuerdo una queridísima amiga que es una gran mujer, es coach empresarial, Alejandrina González Pulido. Su hija en ese entonces tenía 7 años, Alexa, y ahora bueno, ya está en Estados Unidos, en la preparatoria. Y Alexa, llama a Alexa y yo decía, ¿cómo le hacemos para que los niños sean a los que les llegue el mensaje? Nunca va a ser lo mismo, o sea, llegar como adulto a hablar de este tema que nadie habla, ¿no? Y ella dice que lo diga Alexa. Y empezamos a platicar con Alexa y Alexa dice, yo les digo a los niños, es que abuso sexual es cuando te tocan tus partes privadas. Puede ser tu colita, tus nalgas, tu vagina o tu pene. Y nosotros así. Me acuerdo que hasta entonces, y a pesar de que yo quería hacerlo, lo sentía muy grosero. Pues era la primera vez que yo escuchaba, y una niña diciéndolo. O los pechitos. Te va a decir que no le digas a nadie, que es su secreto. Te va a dar un dulce juguete, regalo, dinero, pero no les creas, Elenita. Eso está mal, porque la persona sabe que está mal porque tienes derechos y me empieza a platicar. Mi ojo estaba cuadrado, triangular, era un romboide, yo estaba sorprendida. Dijimos, Alexa lo platicará. En aquel entonces solamente había una organización de protección animal, que era Procan, y me acuerdo que estaban los jóvenes de Rotarac, de Chiapa de Corzo, y nos unimos, se hizo en el Parque Bicentenario, era la diputada de la Juventud, Silvia Arely Díaz Santiago, la diputada más joven del Congreso, y se hizo el evento. Había brincolines, había todo en el Parque de la Juventud, y cuando empezamos a hablar y se empieza a hablar de las partes del cuerpo, los papás se quedan en shock. Teníamos 300 sillas que nos prestó el ayuntamiento, y de repente la mitad se habían ido corriendo. Nos quedamos sorprendidos. Después de eso tuvimos otro evento, en aquel entonces también solamente había una pantalla publicitaria en Tuxtla y se permitía poner en las paradas de transporte público carteles.
y fuimos a pegar carteles por toda la avenida central, pero íbamos hasta el lado poniente pegando y pegando en todas las paradas, en la pantalla que nos prestaron también ahí un spot, e invitamos a la gente a ir al Centro Cultural Jaime Sabines, se llenó. O sea, el segundo evento se llenó. Granito de Arena empezó a hablar del tema del abuso sexual infantil. Abrimos el tema en Chiapas hace 10 años, más de 10 años. Salieron cosas maravillosas, también salieron cosas muy, muy fuertes, muy difíciles de sobrellevar, de escuchar, de continuar incluso, ¿no? Cosas que aterraban, o en su caso, pues a mí era como, ¿estás dispuesta a continuar? Me acuerdo mucho abogados decirme, ¿estás dispuesta a continuar? Vamos. Y otros agravios, ¿estás dispuesta a continuar? Y vamos. Entonces abrimos este tema, salieron cosas maravillosas, pero dentro de todas las cosas sorprendentes, malas o de miedo que puedan surgir, surgió esperanza. Y Granito de Arena se volvió también ese granito de arena de luz en una ciudad tan grande, en donde podemos impactar. Dice la gente, Elena, dejen de sanar árboles. Atender a un niño o niña que vivió abuso es solo sanar un arbolito. Pero se dice que una persona que fue violentada sexualmente y que no tiene tratamiento, también tiene dentro de las consecuencias una posibilidad de agredir sexualmente en el futuro. Y si no sanamos esto, se puede replicar, porque está también este dicho que dicen amigas activistas de España, que una persona, y siempre digo persona porque puede ser hombre o mujer, que agrede a niñas y niños, que tiene pedofilia o que comete pederastia, en su ciclo vital por lo menos lo hace con 50 niñas y niños. Y veo importante sanar para que esta cadena de la violencia contra la niñez pueda romper. Es un anhelo, ojalá que no nos dedicáramos a esto, duele tanto, pero necesitamos atenderlo. Esa es una de las versiones. Y la otra versión es que cuando yo estaba manejando y un niño me pide un peso, ok, volteo, se da esto como respirar, ¿no? Lo que me lleva hasta el momento de ahora. Pero, ¿por qué yo le dije eso? ¿Por qué yo me bajé? ¿Y por qué continué? ¿Y por qué me entregué? La realidad es que yo era una chica de 16 años que necesitaba un escape y que afortunadamente tuve un escape, un respiro que nunca paró, pero un respiro a mucho sufrimiento que tenía y que yo no me daba cuenta y que lo fui entregando a través de la labor social. Yo fui una niña sumamente triste. Yo fui una niña que nunca olvidaré haber ido a un evento del Día del Niño que se hizo en la Secretaría de Fomento Económico y que alguien ahí dijo algo de que nadie nos podía lastimar. Las partes del cuerpo, porque no se mencionaban. Sí. Me acuerdo que dije, nunca olvidaré eso, pero pasó. Faltó una metodología que me impactara, faltó algo que yo recordara, faltó que me dijeran también qué sucede, no te tocan, pero qué pasa. O si te tocan, ¿a quién vas? ¿A quién acudes? ¿Está bien o mal? ¿Tienes derechos o no? Faltaba mucho más. Entonces, yo no tuve esta información preventiva que yo recuerde, ¿no? Que al final, madres y padres de nuestros pacientes me dicen, es que yo le decía, nadie te puede tocar, nadie te puede tocar, nadie te puede tocar. Puedes darle información, pero también cómo se defiende una niña, un niño, en un espacio completamente solo, de una persona adulta que lo quiere abusar sexualmente y que no puede salir de ese cuarto. ¿Hay una manera? Realmente no, y eso pasa aquí ahora. O sea, aquí en todo el mundo, en este instante alguien está haciendo esto y hay niñas y niños víctimas de trata, de prostitución, están haciendo pornografía infantil. México es primer lugar mundial. Entonces sí tenemos una pandemia de hace mucho tiempo, muy callada, de la cual no se habla, pero de la cual yo también fui víctima y soy sobreviviente. Yo también lo viví. Y tuve muchas consecuencias de las que hablo en la prevención o cuando hablamos en espacios con especialistas de psicología, de la medicina, de la psiquiatría. Yo también lo viví. Y no pasó, incluso yo daba prevención y lo tenía guardado. Pero si yo te muestro mis muñecas, dirías, ¿cómo lo tenías guardado y no puedes ver todas las cicatrices en tu cuerpo? Así es la mente humana. Y así como yo, ¿qué tan común es, Andrés? Lo tienes frente a ti. Exacto. Lo tienes frente a ti, es sumamente común. Y sin darte cuenta, o te das cuenta y prefieres no hablar. Es justo a donde encamino todo, porque
estamos tal vez en un momento importante en el tema de las mujeres, ¿no? O sea, estamos viendo, creo que un movimiento sumamente transformatorio, que es el movimiento feminista. Pero creo que más allá de ello, creo que la mirada adultocentrista, que es una mirada sumamente... no sé, nunca me había puesto a pensar tanto en el adultocentrismo, pero hace poco tuvimos un ejercicio en Chiapas Paralelos con hablar justo con niños y niñas sobre nuestras profesiones, ahí en San Cristóbal. Y es esta idea de que los niños entienden, o sea, los niños tienen esa capacidad, ¿no? Y cómo esta necesidad del ser humano de darles a entender todo, de mencionárselos con tabú, o de alguna forma verlos como esa minifigura que yo lo menciono, ¿no? Esa, como tú lo mencionabas, muy, muy importante, esa mirada hacia abajo, ¿no? Porque los niños siempre, bueno, uno siempre los va a mirar como niños, como chicos y chicas, ¿no? Y que es re complicado, ¿no? Porque uno no valora la capacidad que pueden llegar a tener, disminuyen sus sueños. A mí me ha tocado ver jóvenes que de repente dicen, yo quiero ir a estudiar artes, pero nadie me escuchó y ahora estoy estudiando abogacía. O sea, ese tipo de cuestiones que se me hacen bien importantes. Ya tú más o menos desdibujabas que mencionas que es algo muy común, ¿no? Sí. Y es consecuencia del adultocentrismo también, porque las niñas y los niños, ese tabú de, es que las niñas y los niños mienten. No, pero es que, ¿cómo va a ser posible que esta persona tan buena? No, niña, niño mentiroso. O, dale beso a tu tío o a tu tía. Ajá. ¿Cómo que no? Déjate besar, dale un beso a la fuerza. No quiere dar un beso y punto. O sea, ya. Creo yo que vale la pena mucho eso. O la parte de me pertenecen. Madres y padres son mis hijos, me pertenecen. Hacen lo que yo quiero. Okay. Están con quien yo quiero. Ya. Se ponen la ropa que yo quiero. Dicen lo que yo digo. O sea, entonces, inclusive para la propia educación sexual, ahora resulta que madres y padres de familia no quieren que hablemos de prevención del abuso. Oye, sí, o sea, se me hace muy importante. ¿Y tiene un término eso? Adultocentrismo. Pero, por ejemplo, el sentido de pertenencia, como por mencionar que son como objetos, ¿es adultocentrismo también? Totalmente. Incluso en términos legales todavía es que pase el menor. Ya es niña, niño, adolescente, y lo dice desde 2015 la Ley General de los Derechos de Niña, Niño, Adolescente, no de los menores. Oye, entonces te pregunto, avanzando un poco más, es complicado el tema de entrada, o sea, no es como, digo, no es de demeritar los demás temas, pero si llegas a cualquier puerta y hablas sobre el abuso sexual como ya tu gran bandera, seguramente es como complicado. ¿Cómo fueron esos primeros años de granito de arena, sobre todo? Es lo que yo a veces me conflictúo, porque pareciera que hablamos de infinidad de tiempo, ¿no? O sea, parece que hablamos de... Pero son 10 años y 10 años para 2000, por ejemplo, de la nueva era que se tiene, son nada, ¿no? O sea, en el aspecto, ¿no? Y el abuso sexual, como justo como que el acoso, el aborto, no tienen mucho tiempo que están en discusión. Entonces, imagínate tener y colocar el tema en instituciones, con padres y madres conservadores, que eso creo que ha de ser complicado, con la misma iglesia, que seguramente la iglesia es un líder moral y opositor, sobre todo con este tema. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue eso? A mí me parece muy importante. Creo que si algo tengo bueno es que, de las cosas que yo tengo a favor mío, es que soy una persona sumamente analítica. Ok. Me gusta estudiar el tema y tuve un talento para el tema de la educación sexual. Tuve un talento en el tema, en analizar, estudiar la sexualidad no solamente como un tema de erotismo, reproductividad, afectividad o género, sino como muchísimas cosas vertientes de ello, de cada una de estas, y analizar. Me he formado en temas como cabildeo, dirección estratégica, todas esas cosas que tanta energía que tenía y entregarme de lleno a esto me han ayudado y me han formado al respecto. Estamos, por ejemplo, en el Consejo de Protección al Menor de la Arquidiócesis de Tuxtla. Estamos en el Pacto de Sororidad, que toma protesta también la directiva nueva la próxima semana. Creo que es bastante interesante también poder estar con tantas organizaciones, amigas y aliadas feministas. Nos invitan, por ejemplo, tengo una muy buena amistad con Patti que coordina lo que es Patti Conde.
No. Patito, que trae lo de mi Mi útero feliz. Mi útero feliz, ya. Útero feliz. Pero también me saludan amigas y amigos de 40 días por la vida y les aprecio con todo el corazón. Creo yo que eso ha sido bastante bueno con obispos, mormones, pastores de iglesias cristianas, la arquidiócesis, colegios desde el Instituto Andes, el Tecnológico de Monterrey, bachillerato que hacen su voluntariado, el COVACH, UNACH, UNICACH, EBECH, y bueno, muchas instituciones. Hemos estado en pueblos originarios, en zona fronteriza, actualmente trabajando con población migrante. De las cosas que yo creo que han permitido que podamos hacer todo esto y coincidir con tantos actores distintos, ha sido precisamente toda la estrategia que tiene la organización. En algún momento alguna organización amiga de San Cristóbal decía, no, ¿cómo vas a llegar con esto a los pueblos originarios? ¿Cómo que no? Tenemos que llegar, ¿no? Y empezamos a ver el Equilcush Lejal, ¿y cómo lo hacemos? El buen vivir, y tenemos que hacerlo a través de sus mismas historias y todo lo positivo que tienen esos. No, pero si tú vas, Elena, a este pueblo, no vas a regresar. Teníamos un proyecto en los 26 municipios con mayor tasa de fecundidad adolescente, mayor embarazo infantil y adolescente, y era San Juan, Cancún, Mitón, Ticpan, Teloche, Naló, Aldama, La Rainsar, muchísimos municipios de pueblos originarios, Sotiles y Celtales, Mam y Chol, pero principalmente son las Sotiles y Celtal, altos, y me decían, no vayas ahí, te va a pasar algo, no te van a dejar pasar. Nos dejaron pasar, las autoridades del pueblo nos recibieron, nos abrieron las puertas, nos hicieron comida ceremonial. Todo tiene que ver con la estrategia. Tenemos un modelo de prevención. Si yo tengo un tema muy fuertemente arraigado, Andrés, es la prevención. Que esto ya no suceda y poder tener una muy buena prevención. Y tenemos una prevención que funciona y que ha funcionado pasando fronteras. ¿Y quiénes son la resistencia? ¿Son la resistencia? ¿Y quiénes son la resistencia? Hasta ahora te voy a decir que no me he encontrado una... Una que no puedo hacer. Mira, te platico una historia. Hay un lugar en donde tuve el gusto de estar 6 días haciendo prevención del abuso, donde me decían, no vas a poder llegar, Benemérito de las Américas. Ay, bendito Dios. Manejé 11 horas y fui al Benemérito de las Américas. Hicimos prevención del abuso. Sí, el primer día me acuerdo que alguien me dijo, licenciada, yo no sé por qué viene a hablar de esto aquí. Váyase de aquí, váyase del pueblo ahora. Un señor con sombrero. Y en ese momento todo el pueblo, no, pero ¿cómo crees? Entonces, creo que todo ha funcionado bien. O por ejemplo, en Oxchuc, me acuerdo, cuando dábamos haciendo la prevención, había una persona que siempre estaba a mi lado, ¿no? Íbamos de salón en salón, platicando. Y al final las autoridades del pueblo me mandan a llamar junto al director de la escuela. Veo al director así, y yo también me puse igual. Dice, licenciada, ya supe lo que estuvo haciendo aquí en Oxchuc. Y míreme, por favor. Era la autoridad del pueblo, la mayor autoridad, estaban todos así. Ya sabemos lo que estuvo usted haciendo aquí. Ojo con lo que digo, porque aparte me llamó mucho la atención la manera. Con las niñas y los niños. Y le quiero decir que cuente con Media Luna, con las autoridades del pueblo de Oxchuc, y si usted nos dice que nos levantemos, nos levantamos. Y yo, pues quiero que se levanten, y todos se quedan así. Por los derechos de las niñas y de los niños, como le acaba de decir. Entonces creo yo que no lo hay. Uno de lo que sí me preocupa, la resistencia que puede haber, es que el tiempo transcurre. Exacto. Que la gente crece, que el tiempo pasa y que definitivamente tenemos que compartir todo lo que tenemos para que se pueda lograr por lo menos una parte del sueño o lograr prevenir a cada niña y niño. Esa es una de las metas que tengo más fuertes, realmente ya compartir este trabajo de años y que sea público. Si funciona esta prevención, que la tengan en todos lados. Sí. Entonces, justo me parece muy importante este trabajo que has hecho en comunidades indígenas, sobre todo porque teniendo en cuenta que tienen cierto tipo de conductas que creo que la peor palabra para definirlo serían buenas y malas, porque creo que no existen buenas y malas, sino tienen conductas, ¿no? Que sí son cuestionables en el aspecto y en el actuar, ¿no? En el actuar, sobre todo como el abuso sexual, ¿no? Mucho se ha, por ejemplo, denunciado sobre el tema de
la compra de niñas, el abuso sexual infantil, el tema de los condones, por ejemplo, inclusive poco a poco, hace poco fui a una comunidad indígena y vi condones y dije, mira, ahí va el tema, ¿no? Entonces poco a poco, ¿no? Cuando no creo que haya sido tan fácil entrar. Pero cerramos este segundo bloque y regresamos hablando con Elena Torres Villanueva sobre el abuso sexual infantil en Chiapas. Y regresamos platicando en esta conversación con Elena Torres Villanueva de la Fundación Granito de Arena. Nos quedamos en un punto bien intenso, ¿no? Y yo mencionaba el tema de las resistencias, ¿no? Ahorita en el corte mencionabas que eres una persona incómoda, ¿no? ¿Por qué incómoda? O sea, ¿por qué esa sería la definición tuya hacia ti? Una de las principales respuestas al por qué esto continúa, es que vivimos en una sociedad permisiva a la violencia, que señala a la víctima y protege al agresor. En algún momento lo platiqué con una amiga de medios de comunicación. México es un país mocho, pero número 1 en abuso sexual infantil desde 2015. Estoy incómoda, sin duda, especialmente para aquellas personas que precisamente están en la parte antagónica mía. A diferencia mía, aquellas personas no lo harán públicamente. No hablarán de este tema de que ven pornografía infantil, de que están siendo parte de este tipo de situaciones, que abusan de niños, que buscan convivir con niñas y niños para ganarse su confianza y tocarles el cuerpo y abusar de la confianza depositada por las personas cercanas o de esos propios madres o padres de familia que cometen esto en contra de sus hijos o hijas. Entonces sí soy incómoda porque esta sociedad que señala a la víctima, que son niñas y niños, y protege a la persona que agrede, que busca denostar en que ese niño o niña miente, o lo que buscaban era dinero, lo que buscaban era que le gustaba a la persona o que quiere vengarse, y buscar siempre denostar a una niña y un niño de un testimonio, o un sistema de justicia en donde llega y se señala esta sentencia, ¿no? Pero no se dan cuenta muchas personas que detrás de una sentencia hay todo un proceso de investigación y que en muchas ocasiones también no vamos a encontrar estas pruebas. Tenemos un sistema fiscalizador que lo que busca es sacarle la verdad a estas niñas y niños mediante periciales, entrevistas, y en donde en una ocasión y sin conocer a las personas tienen que contarlo todo. Y aparte que tienen un lenguaje, por supuesto, adecuado a su edad. Tienen que decir qué pasó, cuándo, dónde, a qué hora, sí, en qué espacio. O sea, es bastante complicado, ¿no? Y aparte hacerle pruebas a ese testimonio. Exacto, presentar evidencias, que es como lo más cañón, ¿no? Mencionarlo y que de ello saca un dictamen psicológico, uno victimológico, la declaración, el tema médico. Entonces es demasiado, ¿no? Entonces mucha gente prefiere no denunciar. Nosotros ponemos la denuncia, pero es incómodo porque duele, incómodo porque molesta, principalmente a las otras partes, que lo que afortunadamente hasta ahora están en el anonimato, pero que sin duda está pasando todo el tiempo. Entonces soy incómoda para todas esas personas, para las personas que no lo dicen abiertamente, pero que consumen pornografía infantil, que están a favor de este tema, o que no quieren hacer nada, pudieron hacer algo, no lo hicieron, o que hicieron daño también. Oye, justo uno de los temas, digo, aprovechando el tema y saltando así, porque creo que es muy valioso tu tiempo y tenerte acá también es importante. Tienes un programa que apoya, y lo mencionabas en el primer bloque, sobre el tema de población migrante, ¿no? Yo recuerdo que ya hay un cuerpo especializado y creo que a lo largo de estos años, después de las caravanas migrantes, ha tenido mayor presencia el tema de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Sobre todo en este tema del Tapachula, en este tema neurálgico, ¿no? Como fue en su momento el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que fueron todas las organizaciones, a San Cristóbal de las Casas. Ahora, al menos yo sí he visto ya diferentes organizaciones. Por ejemplo, ACNUR se ha vuelto ya tiene una presencia ya muy amplia en Tapachula, sí, ¿no? Albergues muy especializados. ¿Cuál es el trabajo que estás haciendo? Cuéntanos un poco. ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido complicado? ¿Cómo es el tema de seguridad? Pues precisamente es gracias a una agencia de Naciones Unidas, que es precisamente UNICEF, que apuesta a tener como socia a la Fundación Internacional Granito de Arena. La verdad que es un privilegio, es una gran responsabilidad que volteen los ojos de fuera
y de esa institución para que ahora tengamos una sede en Tapachula. Te platico que tiene muchos años también, que ha sido precisamente el ayuntamiento de Tapachula que se ha acercado a Granito de Arena. Me acuerdo que en aquel momento decía, bueno, ¿cómo nos vamos a ir? Hubo en una ocasión un ayuntamiento que decía, les prestamos un espacio, les apoyamos para que puedan tener una psicóloga y gente y demás. Pero en aquel entonces yo veía como muy difícil, muy lejano. Siempre estaba ese anhelo de poder incidir en Tapachula precisamente por la condición migratoria y especialmente por estas niñas y niños. Niñas y niños que están en movilidad y que están viniendo a este país con esta terrible estadística y cifra. Y este país tan grande y tan amplio, tan peligroso, ¿no? Más para esta población que además de todo, en términos de legalidad, más difícilmente van a querer denunciar por temor a retornar a sus países de origen. Mujeres, población LGBT que sufran violaciones o abusos sexuales, difícilmente lo hablarán, y que esto va pasando a través de las caravanas, ¿no? O personas que van acompañando, por las propias también autoridades, o personas que les abusen sexualmente, que sean mexicanas, que cómo voy a denunciar para que me devuelvan, ¿no? O si me están dando un empleo, o si me están ayudando, o si estoy aquí de una manera ilegal. Entonces, eso es lo que nos lleva a estar en Tapachula. Estamos trabajando con albergues de población migrante, el tema de prevención del abuso sexual infantil, de mejorar procesos dentro de los albergues para evitar cualquier situación de vulnerabilidad con la población que va en movilidad. Así también con un centro de atención para mujeres víctimas de violencia en general, violencia de género, violencia sexual también, y así como niñez y población LGBT que requieran población LGBTB que requiera este tipo de atención, precisamente por esta gran vulnerabilidad. Y es gracias a Naciones Unidas, especialmente a UNICEF, que estamos ahí. Excelente, Elena. Oye, nuevamente me salto porque creo que es valiosísimo tenerte acá de una vez. Mencionabas pornografía infantil. Yo me he topado de forma fortuita 2 videos, por ejemplo, ¿no? Sobre pornografía pero indígena, pero no infantil, ¿no? En este tipo de cuestiones, ¿qué tan común se produce pornografía infantil en Chiapas? Cuéntanos un poco, porque justo es una duda que creo que mucho, periodísticamente inclusive puede ser muy relevante. Tú que has conocido de este mundo, sobre todo por el tema indígena, que tal vez creo que haya un cierto, no sé, sentido en eso, no sé. Sí. Bueno, a nivel nacional, sí, México tiene, según la ECPAT, primer lugar en producción y distribución de pornografía infantil. En este tema, tal cual, que yo tenga fehacientemente el conocimiento, la certeza de que se está produciendo en alguna zona específica de nuestro estado, no lo sé, no lo descartaría en lo más mínimo a nivel nacional, o sea, puede ser en cualquier espacio donde menos se imagine. Lo que sí puedo poner como un foco rojo para todo tipo de violencias contra la niñez, especialmente, y siempre va a ser eso, es el tema de hablar de niñez, es cuando hay pobreza, cuando hay hambre, cuando hay desnutrición, violencias, falta de oportunidades, siempre van a sufrir más las niñas y los niños, sin duda, siempre. Y ahora vemos el tema de Chiapas, o sea, si quienes más sufren la violencia, el hambre y la pobreza es la niñez, ¿cuándo los escuchamos? ¿Cuándo vemos una manifestación de niñas y niños en contra de la pobreza? Pero sí que la sufren. Sí, claro. Y dependen de nosotros, las personas adultas, de que puedan comer o que puedan tener sus necesidades satisfechas. O el tema de la educación, decir no hay escuelas y quiero ir a la escuela, eso no lo vemos, no vemos eso, sus voces no son escuchadas, entonces hay que darles voz a las niñas y a los niños. Entonces, ahora, ¿en qué papel estamos en ese tema? Sin duda que en tema de incidencia delictiva bastante bajos en Chiapas, pero no descarto que siendo el estado de los estados con mayor índice de pobreza, sea muchísima más la violencia que se pueda ejercer. Sin embargo, siento que la punta a nivel nacional es Quintana Roo, hasta donde se ha sabido por diversos estudios en el tema de pornografía infantil, por lo menos eso se evidenció a través del libro Los demonios del Edén de Lidia Cacho. Claro. Elena, para ir cerrando, ¿qué falta por hacer? Tenemos que crear una cultura que tenga una reverencia por los derechos de la niñez, que pueda ver a la niñez como presente y no solo se dice, las niñas y los niños son el futuro. No, aquí ahora es en este momento en el que tenemos que focalizar los recursos también a la niñez.
¿qué sugiero y qué creo que debería de haber? Creo que en los cabildos, en todos los cabildos, de todos los ayuntamientos de la República, debe de haber una comisión de niñas, niños y adolescentes. Hablamos de la Comisión de Juventud y Deporte o de la Juventud, pero ¿dónde queda la Comisión de las Niñas y de los Niños? El tema de niñez quedó como un tema que va a abordar nada más el sistema DIF. Exacto. Pero no, si no lo tenemos en los cabildos, no va a ser transversal en las acciones y presupuestos de los ayuntamientos. Y por ende no se va a reflejar a nivel estatal, mucho menos a nivel nacional. Se crean los sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes, los CIPINAS. Ajá, exacto. ¿Y dónde están los presupuestos para el CIPINA? Entonces, ¿qué hace CIPINA? Invitar a las instituciones, Secretaría de Educación, todas las que pues, que en su quehacer también, todas tendrán que tener un involucramiento con la niñez. ¿Y dónde está el presupuesto? Se dice que en temas de protección, y lo declara UNICEF, México tiene los presupuestos más bajos, en donde menos del 2% del presupuesto nacional se destina a la protección de niñas, niños y adolescentes. Entonces yo creo que hay muchísimo que hacer, pero sí compete principalmente a las autoridades legislativas tomar acción inmediata para que haya estos canales que puedan realmente buscar presupuesto para niñez. Y ya hablando de presupuesto para niñez, que exista uno establecido dentro de los ayuntamientos, los cabildos y demás, específico, porque no debería ser competencia solamente de, la Comisión de Educación. Ajá. De Educación. Luego también, recuerdo que la legislatura pasada había una comisión de niñas, niños y adolescentes. Ya no existe. Ya se volvió a unir con la de la mujer. Es lo que te iba yo a preguntar. Ya no existe esa comisión. Se volvió a fusionar cuando ya era un éxito rotundo que fuera ya una específica. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar de temas de la mujer que de niñas, niños y adolescentes. Y es más, solamente niñas y niños, ahora se habla de primera infancia. Pues creo que vale la pena realmente tomar en cuenta. Otra de las cosas que yo haría mucho hincapié, cuando se vayan a abordar, tiene que haber foros de infancias, se invite a las organizaciones que trabajamos con la infancia, no las que hablan de infancia. Somos las instituciones que trabajamos con la infancia quienes te podemos decir lo que vemos. ¿Por qué? Porque tenemos centros de atención infantil, porque ahora resulta que hay muchas personas que empiezan a hablar pero que no han atendido en la infancia. Entonces, vale mucho la pena invitar y, por supuesto, empoderar y dar la voz a las niñas y a los niños. Tienen que ser escuchados. Entonces, trabajar muchísimo pues en todos los ámbitos, pero principalmente yo creo que compete a las autoridades en el tema de autoridades. Ahora bien, en el tema de sociedad, tener muchísima conciencia. Desde un enfoque humanista que lo que busca es ver tus experiencias vitales, recordar nuestra infancia. No esperar hasta que seas madre y padre de familia. Exacto. Para que pienses de tu infancia. Ya cuando tienes una niña, niño, ya empiezas a ver esta infancia como, wow, no, esos momentos, los recuerdos. No esperemos este momento en el que llegue una paternidad o maternidad para ponernos a pensar en la infancia. Yo creo que es un tema que realmente tenemos mucho que hacer. Iniciaríamos, yo creo, con las autoridades, las instituciones, por ejemplo, empresariales, no piensan en infancias. Hay que ver emprendimientos y demás, y que la gente invierta, y más emprendedores y más emprendedores. ¿Y por qué no se hace esto también desde la infancia? Recordemos que infancia no solo es el futuro, es el presente. Y yo creo que hay que apostarle todo a la niñez, porque no es que yo denoste el tema de juventud y de juventudes, pero creo yo que en base a cómo se trabaje y cómo se trate a la niñez, vamos a tener una sociedad completamente distinta. Y ojo que tenemos ya una gran situación encima, que es la pandemia. Exacto. Que ha cambiado el tema en el que han crecido las niñas y los niños. Y aparte que, por lo menos en mi caso, me tocó vivir sin tecnología y ahora con tecnología o con todo lo que es el smartphone, la era digital. Pero las infancias de ahora es desde el nacimiento. Sí. Desde materna ya tienen una tableta. Entonces creo que hay muchísimo que hacer y pues no se puede detener algo, pero sí podemos crear un entorno, una comunidad segura si queremos. Sí, claro. O sea, ese tema podría ser un buen podcast, por ejemplo. El tema, ese debate en la era digital, ¿no? Porque, no sé, es como muy complicado, hay muchos puntos de vista, pero yo creo que nos llevaría muchísimo tiempo. Yo solamente te quisiera preguntar una cosa final, y lo mencionabas también al principio. ¿Cómo te sientes a 10 años de Granito de Arena? O sea, ¿crees que has cumplido tu meta? ¿Te sientes satisfecha? ¿Esperas 10 años más, 20 años más?
¿Cuál es tu reflexión interna, ¿no? Como Aries. Antes mi anhelo era poder cumplir el sueño. Cuando el sueño ya es una realidad, con centros de atención infantil en Tuxtla y Tapachula, bueno, qué realidad tan grande y varias sedes y réplicas, incluso hasta en Managua, Nicaragua, ¿no? Que se han dado de esto que surgió acá y demás. Era poder crear algo que pueda vivir sin mí. Uh-huh. Ese se volvió el segundo sueño. Que flote, que no sé, que Sí, ande, sí, ¿no? para poder tener una vida personal, Exacto. ¿no? Porque así han sido muchos años y horas y lunes a domingo dedicados a esto. Me siento en paz. Me siento en paz. Me siento muy determinada, satisfecha y feliz con lo que se ha logrado, porque no solo lo he hecho yo, es siempre gracias a personas. Me siento sumamente agradecida porque veo muchas organizaciones, incluso con filiales nacionales que estaban acá y que cerraron con la pandemia, y Granito de Arena continúa siempre gracias a la gente que le apuesta. Tenemos instalaciones preciosas, me siento sumamente en paz y agradecida. Eso sería cómo me siento en estos momentos, y ahora ya no me siento como con una meta de un cronograma de trabajo, con un plan anual o una proyección a 5 años, eso ya no lo tengo. Estoy experimentando el día a día. Excelente, Elena. Oye, nada más para finalizar, y siempre lo hemos hecho, ¿alguna red social, algo para que te puedan contactar, para canalizar casos, no sé, pláticas, lo que sea? ¿Alguna red social de Granito de Arena? Sí, claro. Está la página que es Fundación Internacional Granito de Arena. Está también mi teléfono celular, que es el 961-315-9373. Con todo gusto pueden escribir si desean una plática, si desean conocer más, si quieren hacer un voluntariado o algún servicio profesional también, o si desean también difundir esto o conocer un poquito más. Sin duda, les pido escribirme, llamarme si tienen, si no tienen una respuesta pronta, porque siempre doy mi teléfono celular, entonces siempre tienen muchos mensajes. Y pues como somos la única organización en Chiapas especializada en el tema de atención a violencia sexual contra la niñez, pues sí hay desafortunadamente una gran solicitud de atención, y pues esas serían las redes sociales. ¿Algo para cerrar? Pues nada más de mi frase matona, que es infancia es destino, que le atañen a Sigmund Freud, y pues espero que sirva para la reflexión. Ok, muchísimas gracias, Elena, te agradezco infinitamente tu tiempo. Sabemos que es un viernes, que bien pudiste ocuparlo para otro tema, y pues nada, te súper agradecemos que hayas estado aquí. Agradecemos a José Domingo, que nos operó el día de hoy, y pues nada, recordarles que mi nombre es Andrés Domínguez, y que recuerden que este podcast se puede ver, escuchar, se puede ver a través de www.youtube.com/Chiapas-Paralelo-TV, y se puede escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en todas las plataformas de podcast. Buscan Inventario Chiapas y pues ahí van a tener esta conversación y otras conversaciones que se han hecho. Y pues nada, nos veremos en la siguiente entrega con muchísimo entusiasmo para seguir con este proyecto.